¿Cómo están amigos? Un saludo a todos ustedes. Soy Juan Carlos Aliaga, transmitiendo desde Bolivia su programa Misterios de la Humanidad y del Cosmos. Como todas las semanas, tenemos un invitado bastante especial que siempre nos brindan información de diferentes ámbitos del quehacer ufológico, paranormal y todo aquello que se refiere a esta cuestión que nos apasiona tanto. En esta ocasión estamos con Martín García, peruano él, pero que vive en Dallas, Estados Unidos, y que viene realizando una información, o sea, brindando información a toda la población latina y también seguramente anglosajona allá en Estados Unidos. Le damos la bienvenida a ti, Martín, gracias por aceptar la invitación y bueno, comencemos, háblanos de ti, cómo empezó tu interés sobre la ufología, qué tipo de experiencias tuviste. Sí, bueno, ¿cómo estás, Juan Carlos? Para mí es un grato placer que me puedas dar esta oportunidad de poder dirigirme a tu público. Y sí, bueno, como bien manifiestas tú, soy peruano de nacimiento, pero tengo ya casi 6 años radicando en Estados Unidos. Actualmente me encuentro en el estado de Texas, ¿no? Específicamente en la ciudad de Dallas. Bueno, más o menos todo empieza desde mi infancia, ¿no? Cuando yo era niño, yo allá en Lima, aproximadamente cuando tendría pues 5 o 6 años, eh, tenía mucho el tema de visitantes de dormitorio. Yo me despertaba de madrugada y no me podía mover. eh, y veía, no, estaba paralizado totalmente, lo único que sí era consciente de mi entorno, pero no podía ni siquiera articular palabras, porque yo quería llamar en esos instantes a mis padres. Y veía unas siluetas con forma humana desplazándose al interior del dormitorio, aproximadamente 4 o 5 de estas siluetas, ¿no? Y esto terminaba abruptamente cuando de un momento a otro intempestivamente me empezaba a salir sangre de la nariz. Tenía una hemorragia nasal. Eh, y esto me habrá pasado durante ese lapso de edad, entre 5 o 6 años, me ha pasado continuamente, solo de madrugada. eh, Cuando este episodio terminaba, pues ya yo me podía mover, ya venían mis padres, ¿no? Pero nunca encontraron nada, ¿no? Aparentemente. Y esto siempre me llamaba la atención, siempre me causó curiosidad, pero yo lo relacionaba con un fenómeno paranormal, yo pensaba siempre de que esto eran fantasmas. Eh, Recuerdo haber tenido un episodio traumático a la edad de 12 años. Yo conducía una bicicleta con un amigo muy querido mío de mi barrio. Yo iba manejando la bicicleta y mi amigo iba sentado en este tubo que une el asiento con el timón. Y de pronto un tráiler nos atropella en la avenida. Yo recuerdo solamente haber visto un destello blanco luminoso, una luz muy potente, de color blanca. No recuerdo la caída ni el impacto en sí. Cuando yo reacciono, yo estaba tirado en la avenida, yo sí me pude levantar, pero vi la bicicleta destrozada totalmente y vi que llegué a ver cuando el camión se iba ya lejos, a velocidad, o sea, se fugó. Y mi amigo sí quedó gravemente herido. Él falleció a los 3 o 4 días después. Y entonces esto también me causaba, aparte que bueno, que generó en ese lapso de mi vida, cuando yo tenía, como te comentaba, 12, 13 años, esto generó un cuestionamiento, ¿no? ¿Qué cosa es lo que en realidad había ocurrido? ¿Por qué yo, si lo cubría yo con mi cuerpo mientras yo manejaba, salí ileso de esto? Y mi amigo no. Eh, y bueno, más o menos en el 2008 es que yo tengo un avistamiento importante. El primero de forma consciente. No recuerdo haber tenido en épocas pasadas un avistamiento, pero es en el 2008 en el cual en el sur de Lima yo trabajaba en el rubro de la seguridad personal. Estaba trabajando para un empresario como guardaespaldas y
más o menos esto fue en el kilómetro 108 del sur. La playa se llama El Rosario y eran cerca de las 4:30, casi las 5 de la madrugada, ya estaba un poco amaneciendo cuando de pronto yo me alejo del evento en sí, eh, rumbo hacia la orilla de la playa, estaba como a unos 20, 30 metros de la orilla, cuando de pronto veo que del horizonte venía cruzando un cilindro, eh, como estos tubos fluorescentes que alumbran nuestras casas. Y wow, yo me quedé totalmente sorprendido, nunca había visto algo así, ni tampoco había escuchado algo así. Esto venía por encima de las nubes, era inmenso, y venía a cierta velocidad, no venía como muy rápido ni tampoco muy lento. Pasó por encima mío rumbo hacia las montañas, hacia la cordillera, hacia los Andes, hacia esa dirección se fue. Y en ese instante, yo no tuve una sensación de temor, sino al contrario, yo tuve una sensación de amistad. Dentro de mi ser me inundó un sentimiento de amistad. Y obviamente, pues también al ver semejante artefacto pasar literalmente encima mío, eh, inmediatamente también tuve la convicción de que ese artefacto no era humano, no era terrestre. ¿No? Es a partir de ahí, del 2008, en que yo empiezo a investigar ya por mi cuenta, empiezo a documentarme. Recuerdo que al día siguiente de esto me ingresé a internet, que recién estaba haciéndose popular, recién estaba masificándose en esos tiempos, y me puse a buscar bastante información sobre ovnis cilíndricos, ¿no? Y bueno, efectivamente encontré muchos videos de mucha gente en el mundo que ya los grababa en esa época. En el 2008 ya habían uf, una cantidad de más de 500 videos de ovnis cilíndricos en el mundo. Y eso también me llamó poderosamente la atención, ¿no? De por qué esta información y habiendo tanta evidencia, por qué esto no salía a la luz pública, ¿no? ¿Por qué no sé, no tenía mayor difusión? Pues ahí también empezó mucho de mis cuestionamientos, ¿no? Y bueno, así es como empieza, digamos, ese es mi ingreso al tema ufológico, al tema extraterrestre, ¿no? Así es. Y de ahí en adelante, ¿qué otros eventos sucedieron en tu vida? O sea, que marcaron totalmente, ya no a la investigación, sino a tener experiencias muy sui generis, muy diferentes a lo que el común de la gente, digamos, está acostumbrado. Sí, mira, después de unos 4 años, en el 2012, yo todavía continuaba en Lima, en Perú, y como te comentaba al inicio, trabajaba en el rubro de la seguridad personal. Yo en el 2012 trabajaba para una personalidad artística de Perú, una persona bien conocida en Perú. Ella tiene una residencia en la zona de la planicie, que es una zona muy exclusiva de Lima. Y me acuerdo que esa noche eran como cerca de las 2 de la madrugada y yo estaba trabajando ahí en la casa. Estaba en compañía de un miembro del ejército peruano en actividad, que también estaba prestando seguridad esa noche conmigo. Y estábamos conversando cuando de pronto nos dimos cuenta que encima de la casa, bien baja, a una altura bien bajita, estaba muy cerca a la casa, al techo de la casa, había tres luces que formaban un triángulo. Nosotros pensamos en un inicio que eran estrellas, pero de ahí digo, pero ¿cómo van a ser estrellas si están acá prácticamente encima de la casa? Y además yo nunca he visto estrellas así que formen triángulo, ¿no? Y él también se quedó, pues sí, pues Martín, pues, y nos quedamos mirando cuando a los 2 minutos que estábamos en observación, cada supuesta estrella se empieza a separar y se desarma el triángulo. Esto me dio una convicción ya de lo que yo estaba presenciando, ¿no? Esto obviamente me llamó mucho más a la investigación, me llamó mucho más a informarme sobre el asunto extraterrestre aquí. Y es en el 2015 que yo viajo a Estados Unidos, en el 2015. Mi primer estado fue Florida.
estuve viviendo en la ciudad de Miami, y ahí nomás a las 3 semanas que yo había llegado a Estados Unidos, tuve mi primera experiencia ya que me dio todas las señales que había una conexión. ¿Cómo ocurrió? Yo estaba en una lavandería, estaba haciendo mi lavado de ropa, eran como las 4:30, casi las 5 de la tarde, y yo en esos momentos trabajaba de construcción acá en Estados Unidos. Estaba lavando la ropa y de pronto, del cansancio, me quedé dormido, me senté mientras se hacían las cosas ahí, me quedo dormido y yo sueño que entra mi hijo, tengo un hijo ya adolescente, entra al local en mi sueño, entra corriendo, papá, papá, me dice, y me abraza. Como te comentaba, pues yo tenía 3 semanas recién que me había venido, entonces los extrañaba bastante, ¿no? Y entonces en mi sueño nos ponemos a llorar, pues no, lo abrazo también, hijito, llorando. Entonces me despierto y como había gente alrededor mío, me dio vergüenza, me sentía avergonzado de que me vean llorar. Entonces me salí del local. Y cuando estuve afuera, mirando hacia el cielo, yo digo, lanzo una petición, sin saber en ese momento a quién se la lanzaba. Yo digo, yo quiero que alguien me dé una señal si es que este sacrificio de venir a Estados Unidos va a valer la pena. Y en ese instante que yo termino de dar esa frase, de una nube sale una esfera blanca, luminosa. Sale, cruza al frente mío aproximadamente unos 200 metros, se desplaza así en forma horizontal y se vuelve a meter a otra nube. En ese instante, Juan Carlos, no te imaginas la emoción enorme que tuve. No me imaginé, no me esperé jamás una respuesta así, de esa magnitud. Entonces esto ya me empezó a dar las señales que alguien estaba detrás mío. Simultáneamente, en estos días, ya yo en cambio de trabajo de la construcción paso al rubro de transporte, ¿no? Me contraté una compañía para dar servicio de transporte a pasajeros en un vehículo, y es entonces ahí que se me empieza a manifestar el número 33. En todos lados lo empecé a ver al 33, ¿no? Yo abastecía combustible, me salía el comprobante con 33, eh, indistintamente veía la hora, en cualquier momento, no era algo que yo lo tenía programado y tenía que terminar en 33. Si un carro venía, me pasaba en la carretera, se ponía delante de mí y la placa terminaba en 33. O sea, una vez me acuerdo que fui a un restaurante, estaba almorzando y sin absolutamente ninguna premeditación, yo me tomé un selfie, una fotografía. Y después cuando me doy cuenta y reviso la fotografía, detrás mío había una silla y en la silla detrás tenía el número 33. Y así, o sea, es una cosa que en algún momento llegué a sentirme acosado. Y yo decía, pero ¿por qué? O sea, alguien me quiere decir algo, alguien quiere acá manifestarme algo. Eso es lo que yo pensaba en ese instante. Empecé a... Tengo un amigo numerólogo en Perú, que se llama José Mesías, y a él le pedí orientación de qué se trataba todo esto, ¿no? Y él me dijo que era un tema que estaba muy ligado al despertar espiritual, aparte que las personas que tenían alguna conexión con el tema extraterrestre también se les presentaba este tema del 33, ¿no? Y que bueno, que definitivamente pues tenía que ver con espiritualidad, con conciencia y bueno, también con seres de otras dimensiones, ¿no? Eh, y es en el 2018 que yo vengo a Texas, 3 años después que yo estuve en Miami. Para esto ya yo en Miami ya empecé a tener avistamientos. Muy esporádicamente, mientras yo conducía, de algún momento a otro miraba hacia el firmamento y en el día veía cilindros, ovnis, estos tubulares largos, los veía estacionados y empecé a tomar fotografías o empecé a grabar, pero los tenía todavía para mí, no los publicaba. Es en el 2018, yo tengo un familiar, una tía, que ella siempre me insistía para que yo venga a Texas. Me decía, ven acá, sobrino, que acá te va a ir mucho mejor, etcétera. Y ya pues es en el 2018 que tomo la decisión de venir a Texas. Ya después,
yo un día investigando, yo llego hacia Dallas. Tú sabes que Dallas pues, es una ciudad que tiene mucha historia a nivel mundial por el tema de John Kennedy, ¿no? Acá en Dallas ocurrió pues el tema del presidente, ¿no? Cuando ocurrió ese incidente grave. Este, y me doy cuenta de que Dallas, que es la ciudad donde vivo, está ubicada en el paralelo, en la latitud 33 del hemisferio norte. Entonces ahí me di cuenta de que nada era producto de la casualidad, ¿no? Que de alguna forma estos seres habían guiado todo mi camino, ¿no? De alguna manera hasta llegar acá. Es aquí en Dallas que el tema de las filmaciones, de los avistamientos ya explota. Se hace semanal. Empiezo a acumular evidencias, empiezo a acumular videos. Te cuento una anécdota que me ocurrió acá, rapidito. Hubo una tarde que yo estaba haciendo un delivery y mira que esta anécdota no la he contado nunca antes. Y veo un cilindro detenido ahí al fondo en el firmamento, casi cerca del sol, lo veo ahí detenido. Entonces yo me salgo me alejo un poco hacia una zona un poco rural, estaciono mi carro, me bajo con mi iPhone y me pongo a grabarlo. Y mientras voy grabándolo, voy hablando, ¿no? En estos momentos, siendo las 5 de la tarde, estamos presenciando un cilindro. Y en eso que estoy grabando el cilindro, veo que la pantalla empieza a rayarse. Así como cuando un televisor no tiene señal, no se ve toda la pantalla distorsionada, ya se empezó a distorsionar la imagen. Entonces dije, bueno, en este momento se está distorsionando la imagen, pero yo no me di cuenta por qué, pues no sé cómo agarro y levanto mi mirada y a unos 20 o 30 metros mío había un ovni. Era pequeño, era metálico, tenía una luz en el medio de la panza, digámoslo así, y esa luz latía, como latidos. Estaba ahí encima mío. Entonces, cuando yo lo vi, inmediatamente se me vino a mi mente que me iban a jalar, que iban a subirme. Estamos hablando, eran como las 5 de la tarde. En ese instante tuve temor y rápido me fui hacia mi carro, corriendo. Y antes de llegar a mi carro, se encendieron las alarmas del carro. Entonces yo abrí la puerta y me metí rápido. Y cuando vuelvo a mirar, ya no estaba ese ovni, ese disco, ni tampoco estaba el cilindro. Y la grabación sí está. En la filmación que yo tuve sí se ve el cilindro, pero, y se ve la distorsión, pero se ve como una manchita negra pequeña que vendría a ser pues el Omni, el disco ese, ¿no? Que no sale en la filmación, pero lo vi clarísimo, clarísimo con mis ojos y bueno, eso fue lo que me provocó temor en ese instante. Y así empezaron a darse este tipo de situaciones. Y lo más, la experiencia más importante viene que a finales del 2018 yo tengo un amigo de mi infancia, él, bueno, todos estos videos que ya empecé a acumular, yo los empecé a compartir con algunos amigos y con algunos familiares, pero no encontré seriedad en sus respuestas. Ellos se burlaban, se reían de alguna manera. Entonces yo decidí que no, esto no tenía ya por qué yo divulgarlo o compartirlo a más gente, ¿no? Porque se reían mucho. Y uno de estos amigos que se reía, en diciembre del 2018 me llama muy desesperado. Él tiene un solo sobrino que tiene 13 años, entonces él me dice, Martín, por favor, mi sobrino está grave, está con una infección generalizada, está en el hospital ya internado, está inclusive con respirador artificial, los médicos lo han desahuciado. Por favor, haz algo. Pero yo dije, pero ¿qué voy a hacer yo? No, y me dice, por favor, tú que paras grabando los ovnis, paras grabando las naves, de repente ellos pueden hacer algo, pídeles. Entonces, efectivamente, se me ocurrió, dije, no, bueno, sí tiene en parte razón. Entonces empecé a meditar. Yo nunca había hecho eso, ¿no? Y empecé a meditar y bueno, les dije, hermanos, yo todavía no sabía quiénes eran. Digo, hermanos, por favor, yo que los veo, yo que tengo las evidencias de que ustedes están acá, por favor, hagan algo por el chico, ¿no? Es injusto que un niño de 13 años se tenga que morir así, tan precozmente.
Y Juan Carlos, no lo vas a creer, pues a los 3 días el chico despertó. El chico despertó, estando desahuciado. Los médicos le habían dicho a la familia de que esperaran nomás que se muriera, que era cuestión de horas, que no había forma de que él se salvara porque estaba con una infección generalizada. Ya estaba en coma ya el chico y despertó. A los 3 o 4 días despertó. Wow, esto quedó obviamente entre mi amigo y yo. No lo divulgamos, pero a mí ya me dio firmeza en la experiencia que yo estaba teniendo. Me dio seguridad. Y esto ocurrió en diciembre del 2018. Entre febrero y marzo del 2019 yo viajo a Perú. Viajo, me quedo un mes ahí con la familia, los amigos, y yo regreso en abril, al mes que estuve allá en Perú, regreso los primeros días de abril acá a Texas. Cuando tenía 3 o 4 días que yo había regresado a Texas, me llama mi madre llorando y me dice, Martín, mira, eh, lo hemos tenido que llevar a tu papá al hospital. Mis papás tienen 80 años ya. Y mi padre, él ha tenido en 2 ocasiones, ha tenido cáncer linfático, entonces a él le han sacado los ganglios, él no tiene defensas, él tiene que cuidarse mucho de cualquier infección porque puede ser grave para él. Y bueno, lo llevan al hospital porque no podía respirar bien. Entonces el médico determina que él tiene neumonía grave. Se queda hospitalizado. Al día siguiente, sus riñones dejaron de funcionar. Le da una insuficiencia renal grave y lo empiezan a dializar. Y al tercer día ya él estaba con septicemia, estaba con infección generalizada. Y ya entra también en gravedad y lo llevan a cuidados intensivos. Es al tercer día de que estaba internado que mi madre me llama, eran como las 6 de la tarde, me llama mi mamá llorando también, pues, ¿no? Y que el médico que estaba viendo el caso le dice a mi mamá que mi papá no había reaccionado al tratamiento, ¿no? Y de que, bueno, que ya su condición estaba gravísimo, ¿no? Ya estaba inconsciente, estaba con infección generalizada, encima sus riñones no funcionaban, encima no respiraba ya por sí mismo porque ya tenía una neumonía grave. Entonces era cuestión de horas también que mi padre muera, ¿no? Eso fue lo que le dijo el médico a mi mamá. Entonces mi mamá, pues, llorando, ¿no? Me narra esto y yo entro en desesperación, Juan Carlos. Yo me sentí tan impotente en ese momento no ir allá a Perú. Yo recién tenía 4 o 5 días que había regresado. Entonces no tenía el dinero en ese momento para comprar un pasaje de regreso, que era lo que yo más quería. Entonces, en esa desesperación que tuve como hijo, porque yo quería despedirme de mi padre o quería estar allá haciendo soporte de mi familia, de mi madre, sobre todo, yo me voy hacia una ciudad que está vecina acá a Dallas, que se llama Fort Worth, y me interno en un bosque, ¿no? Y me arrodillo, llego a este bosque, me arrodillo dentro, no me importaba, en ese momento te juro que no me importaba nada, no tenía, estaba tan desesperado, estaba tan dolido por lo que estaba pasando a mi padre que no tuve reparo en nada y pedí, cuando me arrodillo pido, ¿no? Hermanos, yo que tengo todas las pruebas, que los he visto las naves tantas veces, ahora sanaron al sobrino de mi amigo, por favor, les digo, por favor, vayan y denle una oportunidad más a mi padre, ¿no? Sánenlo, mejórenlo, que mi padre se pueda recuperar. Ustedes lo hacen y yo me comprometo a que todo el material que tengo, los videos, las fotos, todo lo pongo a la luz pública y divulgo el testimonio. Y wow, cuando cuento esto todavía tengo esa emoción de ese momento. Y ya regreso hacia mi vehículo, habré estado ahí cerca de una hora, estaba mal, yo emocionalmente estaba inclusive, estaba llorando, ¿no? Tenía muchos recuerdos vivos de mi padre, de mi adolescencia, ¿no? De mi niñez. Y llego a mi vehículo y me conecto para continuar trabajando.
para la compañía que te comentaba de transporte, ¿no? Y mentalmente pido una señal. Mentalmente digo, hermanos, si van a ir esta noche a sanar a mi padre, que supuestamente es la última noche, según lo que dijo el médico, yo quiero que ahorita me den una señal. Y me viene un viaje, en ese instante, a mi aplicación, a mi celular, me viene un viaje para recoger a una señora, y esta señora vivía en calle La Esperanza y tenía el número 33 en la dirección. Yo de todo lo que te estoy comentando, a todo yo le he tomado captura, evidencia, a todo le he tomado fotografía, ¿no? Porque yo empecé a documentar, desde que me empezó a pasar esto, llegando a Estados Unidos, empecé a documentar todo, empecé a, todo a grabar, todo lo extraño que me ocurría, de todo le tenía evidencia, todo tengo evidencia. Y esto ha sido publicado también en mis redes. Eh, entonces, en ese instante tuve una cierta tranquilidad de obtener una respuesta, ¿no? Entonces, bueno, ya tuve confianza. No le comenté esto a nadie de mi familia, hasta que al día siguiente, temprano en la mañana, me levanto, ya digo, bueno, tengo que trabajar, me monto en mi carro, prendo mi aplicación y mentalmente digo, hermanos, si es que fueron a sanar durante la madrugada a mi padre, yo quiero que me den una señal de que estuvieron ahí. Y el primer viaje que me viene es de una pasajera que se llama Tracy. Yo después averigüé de que Tracy significa guerrero, luchador, y no tenía una foto de esta persona, sino tenía un mensaje, la fotografía de un mensaje. El mensaje decía en inglés, "The hope is the only thing more stronger than fear", que significa la esperanza es la única cosa más fuerte que el miedo. Wow, dije, me quedé sorprendido, voy, recojo a la pasajera y nos vamos hacia el aeropuerto. Y cuando ya entramos al aeropuerto, la señora me dice, por favor, me deja en la puerta 33. Ya esto fue, fue un shock emocional, de verdad, algo que yo no me esperaba. Y es ahí nomás, como era muy temprano, ya me llama mi madre, me llama mis hermanos, ellos estaban sumamente alegres. Y yo les digo, oye, ¿qué pasó, no? ¿Cómo amaneció mi papá? Fue lo primero que le pregunté, ¿ya están en el hospital? Sí, me dice Martín, hemos venido al hospital, pero no sabes lo que ha pasado. ¿Qué cosa ha pasado? Todos estaban, pero estaban eufóricos. ¿Qué pasó? Le digo. Y me dice, mira, que hemos ido a cuidados intensivos y la cama de tu papá estaba vacía, no había nadie. Entonces nos hemos ido al módulo de enfermería a preguntar, pues, ¿no? Y en la relación de los pacientes internados en cuidados intensivos no figuraba el nombre de mi papá. Inclusive el vigilante que está en la puerta de cuidados intensivos tampoco sabía nada que hubiera ocurrido entre la madrugada. Entonces han empezado a buscarlo. Nadie sabía nada, nadie daba respuesta. Han empezado a buscarlo cuarto por cuarto de cada piso. Y del piso que lo habían dejado, que era el cuidado intensivo, en el piso 3, mi padre aparece en el piso 10, en una habitación donde podía recibir visita, de la noche a la mañana. Entonces fue cuando lo encuentran a mi padre, pues todos van, ¿no? Papá, ¿cómo está? Todos mis hermanos, mi mamá, se le tiran encima, pues lo abrazan emocionados, ¿no? ¿Qué pasó? Dice, ¿qué haces acá? Y mi papá hablaba despacio, ¿no? Porque estaba todavía, ¿no? Convaleciente. Él dice, mira, en la madrugada yo me desperté y habían dos hombres, uno a cada lado de mi cama. Eran unos hombres rubios, tenían un traje blanco medio luminoso, y uno de ellos coge toda la sábana y lo tapa completamente a mi papá. Lo tapa. Y mi papá siente de que él estaba siendo llevado a través de un túnel. Él siente que la camilla se la llevan como por un túnel. Entonces él se desespera, él pensó que estaba muriéndose. Entonces él dice, por favor, ¿a dónde me llevan? Avísenle a mi familia, avísenle a mi familia. Entonces él escucha una voz que dice, quédate tranquilo, que te vas a sanar. Y en ese instante mi padre dice que entra en una especie de somnolencia. Él pierde el conocimiento. Y cuando él vuelve a despertar, ya era de día, estaba en esta habitación nueva, en el piso 10, como te comentaba, y los médicos pues estaban en el pie de su cama,
y habían cerca de 4 o 5 médicos, todos revisando el caso, la historia clínica, pero nadie se explicaba cómo en unas horas de cuidados intensivos había aparecido en otro lugar y quién había dado la orden, por qué motivo, nadie sabía nada. Entonces mi padre dice que detrás de estos médicos, él ve nuevamente a estos dos hombres que vio durante la madrugada, los ve detrás. Uno de ellos le mueve la cabeza, le asienta con la cabeza así y se van, se retiran. Entonces ahí es cuando ya empieza pues todo mi viaje, ¿no? Ya yo creo un canal en YouTube que se llama 33 El Testimonio, y ahí es que empiezo a publicar todos los videos, ¿no? Y en mi Facebook empiezo a publicar las fotografías y empiezo a publicar toda la experiencia y todo lo que ocurrió con mi papá, ¿no? Y empiezo también, me empiezo a contactar con varios investigadores del campo para contarles lo que había ocurrido y mandarles las evidencias, y bueno, ya también empecé a dar las entrevistas a diversos investigadores, ¿no? O sea, empezó ya de lleno mi tema, pues, como parte de mi compromiso, de lo que yo me había comprometido con ellos, ¿no? Si es que sacaban a mi padre de esa situación, ¿no? Así es, Juan Carlos. ¿Qué tipo de seres? ¿Recibiste algún momento, algún tipo de Sí, mensaje que digan somos de tal lugar y de tal cosa, o no te dijeron nada? sí, 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 sí. Mira, justo eh, a la semana de lo que había ocurrido con mi padre, esta situación de mi papá me dejó ya en un nivel espiritual, me dejó en un nivel energético muy elevado. Ya yo todos los días empecé a vivir agradecido, empecé a vibrar o a tener una frecuencia emocional distinta. Ya esto, digamos, me llevó ya a otro nivel de sentimiento. Y hubo una noche, ahí a la semana, de que hubo una tormenta muy intensa acá en Dallas, bastante lluvia. Yo estaba llevando una pasajera, era como la medianoche, era casi las 12 de la noche. Y de un momento a otro la pasajera me pide desviarnos del camino porque quería comprar algo en una gasolinera. Entonces ya nos desviamos del camino y cuando llegamos a esta gasolinera ella se baja, entra a la tienda y al costado de la puerta había un anciano. El anciano está totalmente empapado bajo la lluvia y tenía un letrero que decía "Help me", ayúdame. Son estas personas que viven en la calle, ¿no? Un mendigo, una persona que no tiene casa. Entonces yo en la maletera de mi vehículo, pues yo tengo casacas, tengo frazadas, tengo cosas para abrigarme en caso de que en algún momento por mi trabajo tenga que quedarme a pernoctar lejos de mi casa. Entonces saqué todo lo que tenía, saqué casaca, la frazada, todo, y me fui donde el anciano, lo protegí, se lo di, y yo lo muevo hacia una zona, lo jalo hacia una zona donde había un techito para que no le caiga la lluvia. Entonces yo me regreso a mi carro, se sube mi pasajera nuevamente, y a la hora que yo enciendo el carro para ya irme, estoy avanzando y regreso, volteo a mirar al anciano, lo veo al anciano efectivamente ahí sentado en el piso y con la frazada, con todas las cosas que le di, y detrás del anciano veo un hombre, ¿no? Alto, era bordeando casi los 2 metros, era rubio, el cabello largo lo tenía hasta acá, hasta los hombros, cabello lacio, largo, y estaba con un traje muy ceñido al cuerpo, era delgado, un traje de color medio celeste pastel, un celeste bien clarito. Lo veo parado detrás del anciano, entonces yo me impresiono, nunca, no me imaginé algo así, me impresiono, y él me mira y mueve la cabeza así, como aprobando lo que yo había hecho. Entonces es en ese instante, Juan Carlos, que mi cuerpo se llenó de una emoción inexplicable, indescriptible, no encuentro palabras, pues llegué a las lágrimas. Todo mi cuerpo se llenó de una energía de fraternidad, de amor, algo totalmente inaudito para mí. Yo continué manejando. La pasajera ni cuenta se dio porque ella ni bien se subió, lo primero que hizo fue meterse en mi celular y bueno, yo continué con mi marcha. A la semana siguiente, nuevamente, era ya de día, eran como la 1 de la tarde, y
acá en Dallas las temperaturas son muy altas, son muy extremas. Me acuerdo que ese día estábamos como en 43 grados de temperatura. Y llego a dejar una pasajera a un condominio. Cuando estoy retirándome de ese condominio, inexplicablemente también, inexplicablemente entre comillas, porque ahora yo pienso que de alguna forma estos seres influyen en tus decisiones en algunos momentos para eh, hacerte vivir una experiencia. Yo decido estacionarme antes de salir del condominio para echarme un poco de perfume, para arreglarme para mi siguiente cliente, algo que yo no hago usualmente. Entonces yo me estaciono, salgo de mi vehículo, levanto la maletera para sacar mis cosas, ¿no? Mis artículos personales. Y yo sentía que alguien estaba detrás mío mirándome. Entonces yo volteo y veo una dama ahora, una mujer aproximadamente entre 25 a 30 años. De frente que yo volteo, ella me estaba mirando ya directamente a los ojos, era la 1 de la tarde. Ella tenía el color de los ojos, era un celeste pero impresionante, un celeste que nunca había visto a alguien que tenga los ojos así, su celeste era muy intenso. Ella era el cabello rubio pero casi blanco y el rostro pues era una mujer muy hermosa, ¿no? Nunca había visto una belleza de ese tipo. Y ella estaba con un traje blanco, una especie de buzo, manga larga. Entonces yo me impresiono por la mirada y volteo, pues intimidado hacia mi carro, y digo, wow, qué mujer tan hermosa, y dije, ¿no? Qué raro. Y ahí inmediatamente yo caigo en la cuenta, digo, pero estamos en 43 grados de temperatura, ¿cómo es posible que alguien tenga un buzo? ¿No? Algo como... Y volteo nuevamente y ya no estaba, ya no estaba. Que esto habrá sido 2 o 3 segundos, ya no había nadie. Inmediatamente volví a tener en mi cuerpo esta sensación intensa de amor, de fraternidad, de amistad, pero una cosa impresionante que te embarga totalmente. Solo quien ha tenido este tipo de experiencias puede sentir este tipo de emoción, o puede comprenderlo. Entonces yo me empiezo a cuestionar, yo digo, pero ¿por qué no le hablé? Me empiezo a recriminar, y me digo, ¿por qué no le dije nada? ¿Por qué no me acerqué? ¿Por qué he sido tan tonto de no darme cuenta? Entonces que me subo al carro y arranco y estoy saliendo del condominio, y en esos momentos me viene un mensaje a mi bandeja de correo electrónico, al celular. Entonces yo lo abro y era la publicidad de un libro del doctor Michael Sala, del director del tema exopolítica a nivel mundial. Y la portada de este libro era una mujer nórdica dándole la mano a un militar norteamericano. Esto fue una cosa impresionante. Esto ocurrió solamente un par de minutos después de la mujer que yo había visto. Entonces, ya yo lo entendí como que esto era la respuesta a que lo que yo había visto era cierto, ¿no? Eh, Ellos manejan mucho este tema, aunque no lo parezca, inclusive en algún momento he recibido un par de mensajes a través de las redes sociales de personas que no conozco yo nunca en mi vida y que simplemente me dieron respuestas a cosas que yo estaba pensando o a preguntas que yo estaba pensando, ¿no? Cosas que yo me estaba cuestionando y me hacía preguntas, ¿no? Y decía, voy a investigar, cuando de pronto plum, me venía un mensaje a mi celular de alguien que yo no conocía, que ni siquiera tenía en mis contactos. Yo lo abría y era la respuesta a lo que yo pensaba. ¿Qué es esto? Dije. Y cuando yo trataba de comunicarme con esta persona, investigar quién era, no había ningún historial de esta persona, simplemente ese perfil había sido creado para mandarme una respuesta. Mira, hasta ese punto se ha llegado. Es ahí también que yo tengo un sueño que se me hace repetitivo. Mientras yo dormía, yo me veía manejando a través de un desierto. Y a través cuando cruzaba por una montaña salía una voz poderosa de esa montaña, en la cual me daban unas coordenadas que me decía, tienes que venir. La potencia de esa voz era tan intensa que yo me sentí intimidado. Entonces me acuerdo que esa noche yo me desperté, dije, no, yo no voy a ir a ningún lado, no voy a ir a ningún lado.
que por favor dejen de estar molestándome. Entonces me recuesto nuevamente a dormir, cierro los ojos, me duermo y ¡plum! El sueño se retoma. Me empiezo otra vez a verme en el desierto manejando y otra vez la misma voz. Tienes que venir acá, tienes que venir. Y me daban unas coordenadas. Yo después averigué esas coordenadas de Chihuahua, entre México, en el límite de México con Texas. Entonces programé una visita para allá, solo. Me fui un día, llegué como a la 1 de la madrugada, después de 7 horas de haber estado manejando, llevé mi cámara filmadora, ¿no? Llevé mis equipos que tengo y ya, me pongo a filmar, ubico mi trípode, ya llego hacia una parte del desierto, pues donde era oscuridad total, había un espectáculo impresionante de la Vía Láctea encima mío. Como es una zona que tiene un poco de altura, tiene cerca como 1800 metros de altura, pues la Vía Láctea está bien cerquita, bien pegada. Y de pronto, yo tenía cerca de 20 minutos solo ahí, veo una silueta luminosa caminando por el medio del desierto, al fondo, como a unos 200 metros mío, como una persona, pero con luz. Entonces yo tuve miedo. Wow, ¿qué es eso? Entonces yo dije, yo de acá, yo me voy corriendo. Y entonces yo empiezo a retroceder, y cuando estoy retrocediendo, pasa detrás mío una esfera blanca. Entonces, wow, dije, no, yo acá me voy. Y en ese instante, bueno, traté de tranquilizarme y mentalmente dije, hermanos, si yo he venido hasta acá manejando 7 horas, así, es para tener un encuentro amistoso, es para tener un encuentro agradable, no para tener miedo ni para sentirme con ansiedad. Por favor, yo quiero que me den tranquilidad. Y yo termino de decir eso y veo que por la carretera que estaba como unos 50 metros detrás, viene un auto y se estaciona al lado de mi auto. Yo me acerco con cautela porque yo pensaba de que de repente era alguien que me venía a asaltar. Y baja de este carro, baja un hombre, era 1,80 m más o menos, un poco más alto que yo. Él tenía el cabello largo, pero lo tenía amarrado en una cola. Se había hecho una cola y bueno, vestía un traje de jean. Viene, me ve, él en la parte de la semi-oscuridad en la cual yo estaba, viene de frente hacia mí y me da la mano. Me dice, hola, me dice, yo soy Michael. ¿Cómo estás? Me dice, pasaba yo por acá, me estoy yendo hacia Florida, pero vi tu carro y siempre he tenido la curiosidad de ver acá esta parte del desierto. Oh, ya le digo, bueno, sí, mira que estoy grabando, ¿no? Y agarra, se mete la mano al bolsillo y me saca una cajetilla de cigarros. Me dice, toma, sírvete un cigarro. Entonces, yo después me di cuenta que yo había pedido. Viene, me acompaña, ¿no? Nos vamos hacia la parte donde yo estaba filmando y empieza un espectáculo de luces y de energías impresionante. Todo esto está grabado, todo esto lo he publicado en mis redes sociales, en mi canal de YouTube. Y con el zoom poderoso de la cámara yo veía que estas luces se dividían en dos, se dividían en tres, una cosa, un espectáculo impresionante, Juan Carlos. Y de pronto estas luces se comunicaban con otras que estaban en el cielo, se veía como que había una especie de láser, un tema de verdad que no me imaginé jamás. Amigo Michael, él saca una linterna de su carro y empieza a hacer señales con la linterna. Y de al fondo respondían también este tipo de energías o de luces, respondían la misma cantidad de veces que le hacíamos las señales. De pronto yo lo vi a Michael que él estaba eh, como meditando, pero estaba con la frente pegada en el piso, él estaba arrollado, así como meditan los musulmanes. Bueno, yo no lo interrumpí, después él me dijo de que estas energías y que todo este espectáculo que estábamos viendo tenía que ver mucho con los espíritus de los indios nativos originales americanos, ¿no? Y bueno, su voz de él se escucha inclusive en la grabación, porque yo estaba grabando todo este show y se escucha la voz de él. Yo después ya cuando he escuchado la voz, y mucha gente me lo dijo después, que la voz es un tono aspecto medio metálico. Yo en ese momento no, la verdad que no me di cuenta.
Ya cerca de las 5 de la madrugada, él ya me dice que se tiene que ir, él se despide de mí, nos abrazamos. En ese instante yo quiero tomarme una fotografía con él, pero él me dice que no le gustan las fotografías. Pero lo que sí me dice, te puedo dar es mi correo electrónico para que ahí me mandes todo lo que has grabado, lo que has filmado esta noche. Entonces me da su correo electrónico. Yo después le he mandado, a los 2 o 3 días le he mandado todo el material que grabamos esa noche, pero nunca me volvió a responder. Nunca me contestó nada. Michael, antes de irse, me da la cajetilla de cigarros de obsequio. Y la cajetilla de cigarros, pues, es de una marca que se llama American Spirit, espíritu americano. Y en la parte posterior había la fotografía, el dibujo de un planeta Tierra, y arriba había un mensaje que decía respeto por el planeta. Él se retira, se va. Yo a la semana publiqué el video y muchas personas me dijeron, ¿no? Oye, Martín, tú no te has dado cuenta con quién has estado. No, le digo, ¿por qué? Esa persona no era de acá. O sea, no es casualidad que alguien a las 2 de la madrugada esté pasando por el desierto y justo se decide parar al costado tuyo y justo tú lo que habías pedido, ¿no? Wow, entonces yo digo, bueno, tal vez puede ser, ¿no? No lo sé. Siempre me ha quedado esa duda. Ya en el 2020, el año pasado, ya yo estuve también en Perú, y es una noche que yo escucho una voz en la cual me dice, soy Alaje de Pléyades. Yo me despierto, inmediatamente cojo mi cámara, salgo del hospedaje donde yo estaba cerca del mar, estaba en un balneario en el norte de Perú, y eran como las 3 de la mañana más o menos. Salgo afuera y me pongo a grabar y cruzo un cilindro. Cruzo un cilindro. Eso está también publicado ahí en mi canal. Entonces, hasta el momento, de acuerdo a todas las experiencias y a la fisiología de los seres, todo me hace indicar que son alguna raza de pleiadianos. Yo he escuchado, he investigado de que en Pleiades después es una constelación enorme, hay diversas eh, civilizaciones de acuerdo a los testimonios de muchas personas que han tenido este tipo de experiencias, ¿no? Entonces, más o menos es por ahí en la cual yo eh, tengo mis certezas ya, a estas alturas, ¿no? Porque de esto ya ha transcurrido 2 años y tengo mis certezas. Ahora, aparte, eh, hemos estado yendo a Perú, tengo un grupo de amigos, entre ellos está mi novia, en los cuales nos vamos hacia zonas, cada uno de ellos en algún momento tiene una especie de canalización en la cual le dice a qué zonas debemos dirigirnos y a qué hora. Y vamos, somos 4 o 5 personas dependiendo, y los hemos podido grabar a los objetos descendiendo sobre la zona de La Molina, en Pachacamac, en Caral, en diversas, son como 6 o 7 filmaciones muy buenas que tenemos y que nos confirman de que, bueno, que efectivamente la conexión está, ¿no? Y es una especie como, acá en Estados Unidos hay un médico muy famoso, un traumatólogo que está a cargo del proyecto de desclasificación, que es el doctor Steven Greer. Es algo muy similar lo que venimos haciendo en los últimos meses. Y efectivamente nos han dado respuestas de confirmación, y lo más importante de todo lo que te estoy hablando, Juan Carlos, hay videos, hay evidencias sólidas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esto? Es generar conciencia en los demás, que la mayoría que pueda ver estos videos, que pueda ver estas evidencias, puedan despertar, puedan abrir los ojos y se den cuenta, que inicien a partir de ese despertar un proceso de investigación propio, ¿no? Porque tú sabes que el camino del despertar espiritual es individual, cada uno tiene que hacerlo, pero nosotros estamos
a través de este tipo de experiencia estamos dando el empujoncito para que la gente coja el interés, no en estos temas, sino, como te digo, en un despertar propio, individual, porque esto del tema extraterrestre es solamente una arista de todo lo que nos involucra como ser humanos, ¿no? Pero definitivamente que esto genera, al menos en mi entorno y en todas las personas que estamos involucradas a raíz de la experiencia de mi padre, esto ha generado un cambio positivo, absolutamente una influencia positiva. Mi vida ha dado un giro total de 360 grados, me ha hecho conocer mucha gente valiosa, me ha hecho rodearme de personas muy buenas, ¿no? Y yo estoy agradecido, así es. ¿No te sucedió, digamos, que de vuelta alguien te pida que le hagan una curación física, o sea, obviamente de alguna enfermedad? ¿Aceptarías aquello o rechazarías? O sea, ¿o sientes algo que es necesario? Porque suele suceder, digamos, como que hay alguien que se tiene que ir del mundo, digamos, y ayudarle Ajá. podría ser que, tal vez aumentar su tristeza, sus problemas, ahondarlo. Y hay otros que sí, digamos, están en condiciones de ser curados, digamos, algo así. No sé si se me entiende. ¿Te Sí, sucedió mira, algo así? claro. Sí, mira, me ha ocurrido unas 2 o 3 veces más. 2 o 3 veces más con personas de mi entorno, alguna amistad, algún familiar que ha estado delicado de salud y bueno, eh, se dio el proceso. Inclusive tengo una amiga también que yo aprecio mucho. Ella tiene un problema muscular, tiene una enfermedad, ¿no? Como fibromialgia, fibroneuromialgia. Entonces, empezamos a hacer meditaciones, ella también empezó a hacer su petición por ella misma y hubo una noche que ella vio 2 seres nórdicos en su dormitorio, uno de ellos en una especie de sueño, ¿no? Esto viene a ser como una especie de viaje astral o experiencia astral. Uno de ellos le deja una piedra de color violeta, la deja debajo de su cama, ¿no? Y el otro ser le pone como una lámina verde en la puerta del dormitorio de ella y le dice, cada día que te levantes, pones tu mano acá. Y fue un sueño muy vívido para ella y ella cuando se despertó después de ese sueño, se sintió absolutamente aliviada en sus dolores y eso hasta ahora le dura. Ella se ha aliviado muchísimo de su malestar que tenía, de su enfermedad. Em, Pero también, o sea, si bien es cierto, nosotros, sí ha habido personas que después de enterarse de la experiencia, como te comentaba, ha habido ya algunas entrevistas antes, hay algunas personas que me han escrito, ¿no? Y bueno, yo he tratado de orientarlos porque yo creo que todos tenemos la capacidad de poder tener acceso a este tipo de energías benévolas para nosotros o este tipo de entidades que nos pueden ayudar. Pero también es un tema que depende también de estos seres, ¿no? Nosotros podemos tener toda la mejor intención, podemos tener toda nuestra mejor predisposición, pero como bien dices tú, también cada uno, y esto también yo lo entiendo así, cada uno tiene un ciclo en este mundo que debe cumplir. Y bueno, cuando se cumple ese ciclo, pues así, no hay nada que podamos hacer. Además, también el proceso de la muerte es, no es tanto en sí como se nos ha explicado, como se nos ha intentado decir. ¿No? Yo creo que la muerte no existe, simplemente es un traje biológico que tenemos en esta vida y al morir, entre comillas, vamos hacia otra dimensión, vamos hacia otro plano distinto. Hay que recordar que nuestra verdadera esencia es espiritual, energética, no es la física, ¿no? Y bueno, yo lo entiendo así, ¿no? Sí, sí ha habido casos, en algunos casos ha funcionado, en otros no, pero yo no quiero que tampoco, como te digo, ese es un tema netamente que yo solamente en algunos momentos me he considerado como una especie de intermediario. Nada más, no quiero tampoco que se me vea como una persona especial o un iluminado en absoluto, nada. Yo soy
un investigador, tuve una experiencia muy linda, cumplo con mi labor de contarla y de tratar de ser una influencia positiva en los demás. Cada uno tiene su energía espiritual y cada uno tiene la llave de poder llegar a otros, a acceder a otras dimensiones, ¿no? Con el poder que cada uno tiene, ¿no? Pues en nosotros está el poder divino. Así es. Para ir concluyendo ya, Sí, ¿cuál Juan Carlos. sería tu mensaje para nuestros amigos que están viendo? O sea, tener el contacto es positivo, pero también es ayudar a la humanidad. ¿Cuál sería tu mensaje? Bueno, yo después de todo esto, yo he llegado a la conclusión de que la verdadera evolución del ser humano no es una evolución tecnológica, es una evolución espiritual. Acá estamos de paso, nada más. ¿Y por qué llegamos acá? Para poder mejorar justamente, evolucionar espiritualmente, ser conscientes de esta existencia, ser conscientes que se vienen todavía niveles superiores, y hacia eso debemos apuntar, debemos de perder el miedo y tratar de hacer lo mejor posible las cosas acá, para que cuando nos toque partir, pues vayamos totalmente conscientes hacia otro grado de evolución, ¿no? No estar muy aferrados al tema físico, ¿no? El tema físico es un distractivo, nada más. Y nada, yo creo que ahora, bueno, que estamos en épocas un poco difíciles, simplemente informarnos, ¿no? Informarnos cada vez mejor, eh, y tener acceso a información de repente que pueda ser valiosa para poder superar todos estos temas complicados que estamos ahora actualmente, ¿no? Eh, yo les doy un mensaje de esperanza y solamente quiero decirles de que nosotros, el ser humano en su interior, tenemos el poder de la divinidad, ¿no? Que también eso se nos ha tratado de bloquear durante años y nosotros somos capaces de poder superar situaciones adversas y situaciones muy difíciles. Ya lo hemos logrado históricamente muchas veces y esta no va a ser la excepción. Ujú. Así es. ¿Cómo te pueden buscar los amigos que nos están viendo en tus redes sociales para poder conversar contigo? Sí, en el canal de YouTube hay 33 el testimonio y en mi Facebook estoy como Martín García Ríos. Ahí también pueden ver los videos, pueden ver publicaciones que hago de alguna forma para empoderar a las personas, ¿no? De alguna forma motivarlas y nada, generar ese poder, despertar ese poder que cada ser humano tiene, ¿no? Sí, Eso. Bien, querido Martín, te agradezco por haber aceptado la invitación acá a mi programa. gracias a ti. No va a ser la última vez que vamos a estar conversando, hay mucho para desglosar. Y bien, queridos amigos, así es como nos despedimos una semana más con este su programa Misterios de la Humanidad y del Cosmos, siempre tratando temática muy especial. Bien, va a ser por esta emisión y nos vemos la próxima semana.